Buenos días de nuevo. La pausa para el café siempre bien, ¿no? Momento para intercambiar opiniones, un cafetito caliente, pastitas convenientemente envueltas. Y, por cierto, hablando de envoltorios, supongo que todos habréis curioseado ya la bolsa que teníais en cada silla, pero tenéis en ella también una funda para guardar la mascarilla. En esos momentos en los que nos la retiremos puntualmente para comer, para beber, podéis guardarla ahí. Y así, pues todavía añadimos un filtro más. Vamos a retomar la actividad, vamos a retomar una mesa redonda, ya vemos que está completamente preparada, en la que vamos a abordar un combo necesario y además yo creo que dos de las líneas que van recorriendo un poco el Congreso hasta el momento, ¿no? Se ha hablado ya, por supuesto, de las medidas frente a la COVID-19 y también de la integración de las prácticas sostenibles. Así que vamos a ver cómo ya estamos intuyendo, incluso en esta misma sala, que se van produciendo cambios físicos, ¿no? Cambios estructurales en el propio diseño de los establecimientos, o en este caso de los edificios en los que vamos a celebrar nuestras actividades. Se van produciendo cambios en el sector y esto nos obliga a reflexionar, que es justo lo que estamos haciendo, sobre cuáles pueden ser las perspectivas que se dibujan a corto y medio plazo en este terreno. Para ello vamos a contar con varios testimonios, todos ellos acreditadísimos, como veréis, porque hoy tenemos a Javier Lacunza, director gerente de Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, y, por tanto, representación del sector cultural. Desde el sector ferial nos acompaña hoy Belén Mann, directora de Convenciones y Congresos en IFEMA, Feria de Madrid, y no falta tampoco, claro, el sector congresual, y a tal efecto nos acompaña Silvia Andrés, que es directora gerente del Palacio de Congresos de Valencia. Esta mesa redonda tiene también una moderadora que está ya preparada y que no es otra que Inmaculada Moya, que es directora del área de eventos de FICMA, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Así que bienvenidos a todos, bienvenidas, bienvenido. Le recibimos con un fuerte aplauso y nos ponemos en sus manos. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Empezamos con uno de nuestros mejores amigos, el COVID. Esta pandemia nos ha obligado a modificar nuestro estilo de vida, nuestro trabajo y hasta a nosotros mismos. Durante meses hemos analizado, investigado, aprendido y modificado nuestros recintos para poder seguir con nuestra actividad y adaptarlos a lo que nos pedían las autoridades. Han aparecido nuevos términos en nuestro vocabulario, los eventos híbridos, presenciales y virtuales. La tecnología nos ha invadido. Y bueno, quiero entrar ya al grano con la mesa y os voy a hacer unas preguntas generales para que vayáis contestando y luego ya entramos en debate. ¿Cuáles han sido las medidas? ¿Cómo las habéis implantado? ¿Son sostenibles las medidas? ¿Cuáles son las perspectivas a corto y a medio plazo? ¿Qué piensan nuestros clientes? Si quieres, Belén, ¿empiezas tú? Muy bien. Voy a poner, si puedo, la presentación. No puedo. Ahora. Ya está. Ahí estás. Vete para ¿Se atrás. te ha ido? Para atrás. Toma, esto no es COVID. Aquí. Muy bien, pues buenos días a todos de nuevo. Se nos ha pedido un poco comentar nuestras experiencias desde los distintos segmentos de negocio en cuanto a implantación de medidas, perspectivas de futuro, actualidad, opiniones de nuestros clientes. Yo quería primero traeros unas imágenes de cómo ha cambiado hasta... no se me oye. ¿Ya? ¿Ahora sí? Vale. En primer lugar, ver cómo ha cambiado desde el punto de vista estético las instalaciones con la implantación de las medidas. Aquella pantalla que inaugurábamos con mucho orgullo hace un par de años para ser sostenibles precisamente y no andar poniendo vinilos y retirándolos, y que servía para mostrar imágenes de nuestras ferias, para aprovechar oportunidades de patrocinio, pues ahora es una pantalla dedicada a impartir instrucciones de cómo comportarnos en estos tiempos. Lo mismo ocurre con las marquesinas que muchos conocéis, de acceso al recinto por la puerta sur,
que ahora pues han pasado de ser una oportunidad de publicidad y patrocinio a ser una mera cartelería indicadora. Hemos modificado también el aspecto de nuestro hall principal. Antes los tornos estaban bastante agrupados, bastante juntos. Permitían, por supuesto, las colas, pero sin las distancias que ahora mismo se requieren. Hemos hecho retirarlos a cada lado del vestíbulo, eliminar prácticamente los mostradores de registro, incentivando el registro digital previo. Por supuesto, hay una cámara termográfica a la entrada, todo tipo de cartelería, zona de desinfección. Contamos también en el recinto, con medidores de aforos, control electrónico de aforos, eso ya lo teníamos previamente, mapas de calor para detectar aglomeraciones, como hablábamos, la digitalización de pases y entradas, dispensadores de gel, hemos redoblado la limpieza y la desinfección de superficies. ¿Qué es lo que nos ha traído esta pandemia? Bueno, pues la prohibición de la celebración de aquello a lo que nos dedicamos, de ferias, congresos y eventos en general, total en algunas comunidades autónomas y con restricciones en otras. Desde luego los confinamientos, en primer lugar, y el cierre de fronteras, tanto en nuestro país como en otros, tampoco ha contribuido a poder continuar con la actividad habitual. Hay, por otra parte, independientemente de todas las normativas, un lógico miedo a las aglomeraciones y a las relaciones interpersonales. Las normativas yo creo que son confusas y pienso que en eso estamos todos de acuerdo. Se ha profundizado muy poco en la mayoría de las comunidades autónomas en lo que es el meollo de nuestro negocio y la confusión no solo nos la ha creado a nosotros mismos, a fuer de ser expertos, sino también entre el público y entre nuestros clientes. Muchos no entienden por qué lo que se permite en un sitio no se permite en otro que está a 200 kilómetros. Todo esto pues, ha contribuido, lógicamente, a la cancelación o aplazamiento de absolutamente todas las ferias y congresos que debían haberse celebrado en IFEMA en 2020. Y nosotros no prevemos una recuperación de la actividad presencial, al menos parecidísima a lo que tenemos ahora, pero yendo poco a poco hasta el segundo trimestre de 2021. De hecho, la primera feria que creo que podamos celebrar será en febrero. En marzo hay previstas otras 2. Tenemos una entrega de premios cinematográficos en el Palacio Municipal en enero y ya creemos que a partir de abril, por lo menos eso dice el calendario, se va a poder replicar un poco, aun con cambios de fechas y movimientos respecto a los periodos habituales de nuestras ferias en general. Las oportunidades que hemos encontrado en el área ferial, pues la digitalización e hibridación de algunas de nuestras ferias. He traído 2 ejemplos. La Mercedes-Benz Fashion Week se celebró en septiembre, como estaba previsto, de manera híbrida, con asistencia de 500 personas, porque en Madrid a partir de 600 personas se considera un evento multitudinario y hay que enviar un informe, un plan especial de protección a la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, preferimos reducirlo a 500. Normalmente esas pasarelas hubieran acogido 1.800 personas y se retransmitieron los pases de modelos vía streaming. Tenéis aquí un detalle del número de impacto en redes sociales y en otros medios. Otro ejemplo muy exitoso fue la celebración virtual, meramente virtual, de Fruit Attraction, que es una de nuestras 3 ferias más importantes en el año, con la iniciativa Live Connect. La feria ha durado un mes en lugar de los 3 días y medio tradicionales y se planteó en su momento y se va a llevar a cabo el ampliar esta posibilidad de que siga la feria en virtual y, por lo tanto, desestacionalizarla a lo largo de todo el año, para crear una comunidad en torno al sector, en este caso hortofrutícola. Hubo 433 empresas expositoras de 24 países, 10.000 productos presentados, más de 200 jornadas, 10.000 participantes, 11.500 contactos comerciales, 28.000 mensajes intercambiados, 425 reuniones bilaterales en videollamadas y, como comentaba, la duración inicial que se previó para un mes pues se va a ampliar por un año. Tenemos un caso de éxito que no es propiamente de IFEMA, pero sí de un cliente de IFEMA, de lo que llamamos ferias externas, es decir, ferias que se celebran en el recinto pero que son organizadas por otras empresas. La empresa se llama Nevex, ellos hacen con nosotros 4 ferias al año.
Y, como bien sabe Marc, en septiembre hicieron una feria que alterna Madrid-Barcelona, este año tocaba Barcelona, pudieron ponerla en marcha y llevarla a cabo en un formato un poco más reducido. Ahí tenéis un poco los datos de todo lo que consiguieron reunir en el marco del recinto que gestiona Marc, lo cual me parece un éxito tratándose del mes de septiembre, donde empezó otra vez a ponerse en marcha la segunda ola. Y el siguiente caso de éxito de esta misma empresa, esta vez en el recinto de Marea del Mar, en Sevilla, aquí él fue un paso más allá y realizó un test de antígenos a todos los asistentes y a todo el personal involucrado en la operación. Según me comentó el otro día, de los 1.267 test realizados, únicamente 3 personas dieron positivo, y con una particularidad: aparte de hacer los test in situ, con la colaboración de Quirón Salud, pudieron aquellas personas que tenían intención de acudir y que se habían preregistrado hacerse el test antes de salir de su ciudad. Si daba negativo, esto era comunicado automáticamente por la aplicación y podía acceder al congreso siempre que se lo hubiera hecho 24 horas antes, sin tener que volver a hacer el test in situ. Esto pues llevó a casi 1.200, 1.400 asistentes en total, ha sido ahora en diciembre, lo cual yo creo que es muy valiente por su parte y que realmente ha conseguido el objetivo. Esta misma empresa es la que pretende hacer la primera feria que tendremos presencial en febrero, así que yo le voy a creer. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a darle el paso a Silvia, que te voy a coger el... No sé si... ¿Lo podemos desinfectar? Empieza Silvia. Lo digo porque como lleva presentación, por verlo, pero... A ver, la adaptación, ha habido varias adaptaciones con el... Gracias. A ver que lo pueda poner, es en este sentido. Tienes que ser tú, ¿eh? La primera... Ahora. Muy bien, por un lado ha habido una adaptación de las sedes, ¿vale?, con este COVID. El primer cambio que hemos visto es la creación de los gabinetes de crisis, que cada palacio lo ha llamado de una manera o de otra. Había palacios que ya tenían gabinete de crisis, pero lo que estamos seguros es que ahora, fecha de hoy, todo el mundo tiene un gabinete de crisis. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel del gabinete de crisis? Primero es empaparse de normativa, porque una característica que ha habido durante todo este periodo, y continuamos con ello, porque, por ejemplo, en Valencia hoy saldrá la nueva normativa y estamos todos con los dedos cruzados para ver en qué nos afecta, era empaparse de qué podía hacerse y qué no podía hacerse. Y con eso, adaptar todo el edificio. ¿Qué significa adaptar el edificio? Pues, por un lado, estéticamente, porque bueno, aquí hemos visto flechas, hemos visto cambios, y eso nos ha ocurrido a todos en todos nuestros edificios. Pero claro, en función de si el aforo era uno u otro, te obligaba a tener que adaptar toda la cartelería, eso sí digital, pero desde los baños, los espacios, la restauración, la distancia entre los asientos, cómo señalizabas los asientos que no se pueden utilizar, todo eso pues ha habido que adaptarlo. Luego, por otro lado, documentalmente también, porque claro, nosotros tenemos que tratar con clientes y si nosotros estábamos nerviosos, los clientes muchísimo más. Tenías que adaptar toda la documentación que dabas al cliente, pero es que ha llegado a ocurrir que empiece un evento, que la normativa haya cambiado 2 días antes y de lo que habías dicho tienes que volverlo a adaptar. Con lo cual era muy importante el poder facilitar esa información. ¿Por qué? Porque los clientes no eran locales, los clientes venían de otra comunidad y claro, mientras todos teníamos la misma normativa no pasaba absolutamente nada, pero a partir de mediados de junio, cuando cada comunidad adapta sus propias restricciones, pues claro, si te venía uno de Madrid y allí se podían hacer unas cosas y en Valencia no, lo mismo en el resto de comunidades, pues claro, siempre estaba la inquietud, por un lado, de si lo estábamos haciendo bien. Yo recuerdo una conversación la noche anterior de empezar un congreso donde había un ministro y, por tanto, desde el ministerio decían no puede ser ese aforo que esté permitido, porque claro, pensaban que todos teníamos las mismas condiciones. Nosotros diciendo que sí, pero en cambio nos exigían que se pudiese hacer restauración, cuando en Valencia desde mitad de noviembre ya no se podía hacer restauración a asistentes en un congreso. Con lo cual eso era, el nervio lo tiene el cliente, lo tenemos nosotros, pero nosotros teníamos que anticiparnos y facilitarles toda la documentación y luego también a nivel interno.
todos los protocolos, porque es responsabilidad de los recintos el formar a todo el personal, a todos los colaboradores y luego pasarle también todas las obligaciones que corresponden al cliente. Todo eso siempre en tiempo récord, porque de marzo a mayo, o a nosotros en nuestro caso a mitad de junio, no había eventos, pues oye, ibas más tranquilo. Pero en el momento que empiezas a tener actividad, los cambios han sido constantes y van a continuar siéndolo. Con lo cual, todo eso pues ha generado pues el ser mucho más proactivos y encima en unas condiciones donde los colaboradores, los proveedores colaboradores, pues a lo mejor están en un ERTE, tienes que tener un interlocutor porque cuando hay un evento tienen que venir y tienen que estar formados y toda esa responsabilidad recae en las sedes. Luego, el crear, por ejemplo, en el propio recinto una zona de aislamiento, que yo creo que nunca utilizaremos, pero claro, como yo las previsiones, como dice Marc, soy nula, porque me he equivocado en todas, pues, pero lo tienes que tener, porque al final el cliente lo que quiere es ver, sentirse tranquilo. Por ejemplo, ayer y hoy hemos entrado en el edificio, nos toman la temperatura. Claro, yo decía, como tenga unas décimas, ¿qué hace? Me mandan a casa, pero es que tampoco me van a aceptar ni en el tren ni en el avión. Pero claro, el cliente que va a un palacio de congresos es un cliente profesional, distinto, y ya se cuida muy mucho de no ir a un evento si no se encuentra bien. Pero no obstante, da tranquilidad al asistente el ver que esas medidas se adoptan. Al igual que, por ejemplo, cuando recibimos el correo antes de venir aquí, de que cada uno iba a tener su sitio asignado, que teníamos que ir con la acreditación ya impresa, una serie de recomendaciones que a lo mejor lo único que hace de cara al que viene, al organizador, que se siente un valiente y fuera de lo normal organizando un evento, porque la postura habitual ha sido el miedo y quedarse encerrado en casa, dice, bueno, al menos quiero ver que donde voy saben de qué estoy hablando. Entonces, respiras y dices, bueno, sé que voy a estar a gusto. Y luego estamos todos aquí y sabemos que estamos francamente bien. Pero todo eso hay que mostrarlo y reflejarlo. Al igual que, por ejemplo, estamos viendo lo de limpiar los audiovisuales. Pues, hombre, supone un coste de personal, de productos, pero es necesario hoy por hoy porque tenemos que dar en todo momento esa imagen de tranquilidad. También ha habido un cambio para el cliente. Nosotros decimos que tenemos nuestro gabinete de crisis, pero es que el cliente ya no organiza los eventos como los organizaba antes. Tiene que también tener su comité de gestión del riesgo, porque ellos tienen que también adaptar y dar esa tranquilidad a todos los asistentes que están convocando al evento. Por tanto, tienen que revisarlo todo, tienen que documentarlo todo y tienen que adaptar el evento. Y ahí viene la parte positiva del COVID, porque yo soy una persona que siempre veo lo bueno, y es que esto ha permitido, y lo hemos oído en todas partes, que ha acelerado la digitalización, y eso se convierte los eventos en eventos mucho más sostenibles que lo que eran hasta ahora. Entonces, yo tengo muchísimas ganas de volver a tener un congreso médico, no por el congreso médico de 2.000 personas, que eso ya me da igual, es por no volver a ver un póster, un dichoso póster que no sea digital, porque cuántas sociedades ponían ahí, venga su papel, y por mucho que estuvieses diciendo, pero si está la versión digital, no, esta sociedad no se actualiza. Ahora no van a tener más remedio, porque ahora encima queda bien, encima es necesario, y tenemos una presión de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible que lo tenemos a la vuelta de la esquina, con lo cual esa es la parte positiva que ha traído el COVID, que es que los eventos van a ser muchísimo más sostenibles. Ya creo que dejaremos de ver los carteles en forex, en papel, en lo que sea, en cualquier material que tengas que preparar, sino todo será digital, con lo cual todos los palacios nos tenemos que adaptar. Luego, los eventos, la tecnología, que siempre hemos dicho que era necesaria, los eventos van a ser híbridos. Y yo, cuando hablo de esto pues a nivel de mi comunidad, claro, los medios de comunicación que son tan sumamente positivos y siempre están ansiosos por dar noticias positivas, ¿no? Te dicen, uy, un evento híbrido, eso lo que va a provocar es que ya no vaya nadie a los congresos. Y dices, pero a ver, sinceramente, ¿no hemos aprendido nada de todos estos meses? Si lo más horroroso de esta época ha sido vernos con una pantallita donde solo veíamos unos ojos, y si teníamos la suerte de estar solo en el despacho sin mascarilla, pero si no encima con mascarilla, con lo cual no veías nada de la persona, la presencialidad es algo que todos sabemos que es necesaria.
Pero ¿cuál es la oportunidad de los eventos híbridos? Yo voy a contar un caso de éxito que se nos ha dado en este mes de octubre. AECOC, que todos lo conoceréis, pues el Congreso de Gran Consumo, nosotros solemos tener cada 4 años, y en octubre se hizo en Valencia, tenía que ser en Barcelona, pero la legislación de Barcelona no lo permitía, entonces desviaron el Congreso a Valencia, en cuestión de 15 días, hubo que organizarlo, y en la inauguración del Congreso, el presidente de la asociación dijo: este es el Congreso más numeroso de todos. Asistieron 400 personas presenciales, normalmente eran 1.200, pero 3.000 virtualmente. Claro, si oyes al periodista es un desastre, ¿no? Pero es que estamos en 2020, sin ni siquiera vacuna. Ahora la presencialidad es menor y la virtualidad es mayor, pero eso va a cambiar seguro, eso, aunque me equivoque en las previsiones, es seguro. No sé si será a finales de 2021 o en 2028, pero la presencialidad será mayor que la virtual, pero tienes la oportunidad de llegar a un mayor número de gente. Por ejemplo, las sesiones las están siguiendo por streaming compañeros que no han podido asistir aquí presencialmente. Eso no había ocurrido hasta ahora en el Congreso de la APCI. Quizá al final del Congreso se nos podrá decir: oye, éramos tantos y virtualmente tantos, con lo cual los eventos híbridos, aparte de ser sostenibles, son una oportunidad para llegar a más gente y para que se organicen más eventos. Además de la adaptación de la sede y de los eventos y de los clientes, ha habido que adaptar los contratos. Y no me meto tanto en las partes de cláusulas, que creo que luego Belén nos contará, ¿vale?, sino a cómo hay que adaptar los eventos en la relación contractual. ¿Y en qué consiste? Pues por un lado, ahí sí que cada autonomía, cada comunidad ha funcionado de una manera diferente. Es difícil resumir todo, por eso yo voy a hablar, si me lo permitís, del caso de Valencia. En el caso de la Comunidad Valenciana, la potestad de autorizar un evento recae en el propio recinto, ya sea el Palacio de Congresos, la feria o un recinto especializado en la organización de eventos. Si no eres un recinto especializado, ya pasas a través de Generalitat. Y entonces ahí apaga y vámonos. ¿Por qué? Porque tienen que autorizarlo, sabemos que nadie se atreve a autorizar nada. ¿Y qué puede ocurrir? Que el cliente se ponga nervioso y diga: es que a mí no me están dando los datos, no sé si puedo hacerlo o no, y los días van pasando. Entonces esa potestad la tiene el Palacio y está muy bien. ¿Asume el riesgo? Sí, pero para eso somos profesionales y sabemos perfectamente lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, una vez nosotros tenemos toda la normativa al día, lo que tenemos es que trasladarlo tanto a proveedores, a personal y al cliente. El cliente sabe ahí las obligaciones que tiene el Palacio y las obligaciones que tiene el cliente, y le obligamos a rellenar un cuestionario de autoevaluación del riesgo. ¿En qué consiste ese cuestionario? Pues va en función del número de asistentes, de la tipología del cliente que viene. No es lo mismo personas mayores que más jóvenes, o que sea el tipo de evento, pues por ejemplo, que sea mucha gente en el escenario que solo haya una persona, o que haya mayor volumen de personas o menos. En base a eso se determina un riesgo y eso está dictaminado. Y en base a eso, con el nivel de riesgo, se marca cuáles son los protocolos obligatorios por parte del Palacio y por parte del cliente. Y el cliente nos tiene que rellenar un documento en el que marca todo lo que va a hacer. Por ejemplo, lo de la temperatura es obligatorio, no, pero si lo va a tomar nos lo tiene que poner en el protocolo porque tenemos que ver que se haga correctamente. Si el aforo va a ser apurando al máximo aforo, nos tendrá que documentar cómo va a controlar el aforo, porque no es que diga no lo voy a superar y ya está, nos lo tiene que documentar. Si en el escenario, como ahora, hay personas, pues a nosotros ya nos manda un correo diciendo tenéis que llevar la mascarilla sí o sí, pero si no, nos tienen que decir cómo lo vais a hacer, al igual que cómo se va a informar a los asistentes, porque claro, cuando son eventos nacionales, cuando hay comunidades que tienen una normativa y aquí otras, pues yo recuerdo uno de los primeros eventos que tuvimos que vino Pablo Casado y él muy bien, todo separado, se sienta, se quita la mascarilla, pero más a gusto que nadie. En Valencia eso no está permitido. Claro, tienes que acercarte y decirle, señor, se tiene que poner mascarilla. Entonces, dentro de los protocolos nosotros tenemos un vídeo que te recuerda la normativa de la Comunidad Valenciana y si el cliente no quiere poner ese vídeo, tiene que comprometerse a poner su propia presentación en la que recuerde a todo el mundo la normativa. ¿Vale? Entonces, todo eso, al final, nosotros tenemos que validarlo
y se documenta en un plan de contingencia. Ese plan de contingencia tenemos obligación de tenerlo firmado por ambas partes y es el que en teoría nos cubre que el evento ha cumplido toda normativa y si en un momento dado hubiese un caso positivo, pues no será por responsabilidad ni del organizador ni de la sede, con lo cual estamos todos cubiertos. Antes se me olvidó comentar la figura del auditor, que eso no sé si lo habéis vivido vosotros, pero nosotros ahora ya todos los congresos vienen con un auditor. Y el auditor lo que hace es mirar que todos esos protocolos que figuran en el plan de contingencia que hemos firmado se están cumpliendo tanto por parte de la sede como por parte del organizador. Pero te miran hasta la marca de los productos de limpieza que utilizan. Pero bueno, afortunadamente todo ha ido de maravilla. Y yo querría poner este vídeo, ¿vale?, que es un caso de éxito que hemos tenido. O sea, en este periodo, desde que podemos hacer eventos, hemos realizado 17 eventos, hoy estamos celebrando el número 17. No es la actividad que teníamos prevista, lo mismo os ha ocurrido a todos vosotros. De los eventos solo ha habido 2 que han sido virtuales, los demás han sido híbridos. Hemos llegado a tener el evento más numeroso de 750 personas y esto lo que da es esperanza. ¿Esperanza por qué? Porque en todos estos meses pues han sido meses muy duros donde no había vacuna y por tanto yo estoy convencida que de cara a 2021 pues oye, los eventos se pueden celebrar. Y nosotros cada vez que tenemos un evento, a nuestros queridos y adorados clientes les pedimos que nos digan unas palabras para animar a otros a organizarlo y les preguntamos si se han quedado contentos y satisfechos con la experiencia de organizar el evento y con el respaldo que han sentido por parte del Palacio. Entonces, me gustaría compartir este vídeo del presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, SEMFIC. El congreso iba a ser en mayo, al final se hizo en septiembre y desgraciadamente fue 100% virtual. ¿Vuelvo a dar? No. ¿Lo podéis poner vosotros? Pues no estoy nada satisfecho con el Congreso, porque yo esperaba que hoy hubiera aquí 3.000 médicos de familia, que estuvieran las salas llenas de vida, que se estuvieran moviendo entre unos sitios y otros, pero no ha sido posible, no ha sido posible. El COVID no nos lo ha permitido y en un ejercicio de responsabilidad hemos cambiado el formato a un formato virtual, a un formato digital. Pero sí, estoy muy satisfecho del Congreso, la verdad, me siento muy privilegiado porque estas instalaciones magníficas, las hemos podido disfrutar casi solo para nosotros, es un auténtico privilegio. El Palacio de Congresos son unas instalaciones fantásticas que, ya digo, me hubiera gustado poder disfrutar con algo más de 3.000 médicos de familia. Las condiciones tecnológicas son inigualables, hemos estado probando sesiones en streaming, nos hemos conectado con el exterior, hemos hecho grabaciones, hemos hecho la inauguración en directo desde el propio Palacio y ha sido un auténtico éxito, algo que hay que reconocer que el Palacio cumple de forma holgada. Pero si la tecnología es importante, lo son mucho más las personas y el servicio que estamos recibiendo, la dedicación, la atención que nos están prestando, estamos, se lo tengo que decir así sinceramente, mejor que en casa. O sea que casi habría que animarles a que vinieran aquí. Estamos recibiendo una atención personalizada, casi mimados por las personas que están en el Palacio, que nos están prestando toda su atención, su ayuda y su orientación. Creo que es un Palacio que cumple las expectativas tecnológicas, pero sobre todo las humanas. Le estamos muy agradecidos, ha sido un privilegio para la SEMFIC estar aquí en este Palacio, insisto, nos hubiera gustado disfrutarlo. Nos queda en el debe poder volver y disfrutarlo con 3.000 médicos de familia que puedan también compartir con todos nosotros las magníficas instalaciones y la atención de estos profesionales. Esto seguro que lo hemos vivido todos con los eventos que hemos tenido y esto es un mensaje de ánimo para seguir haciendo eventos, porque si en el momento más complicado esto se ha podido celebrar, seguro que en 2021 tiene que ser mejor. Muchas gracias, Silvia. Javi, te toca. Tenemos poco tiempo, pero a ver si nos da tiempo a alguna pregunta. Hola. Sí, vale.
que lo bueno de hablar el último, intentaré evitar repetir lo que han dicho mis compañeras, ¿vale? Por lo tanto, en lo que son la parte de adecuación del edificio tampoco voy a entrar mucho más allá, distancias, mascarillas, geles, etcétera, pero me parece que hay un apartado que últimamente sí que está tomando cierta preponderancia, pero que tenía que haber sido tomada mucho antes, que son los aspectos de ventilación, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de manifestaciones culturales en sitios como nuestro auditorio principal, que tiene casi 1.600 butacas, o alguna de nuestras otras sedes que también son recintos grandes y que tienen aforos grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos hecho un trabajo importante de documentar y alterar un poco las dinámicas tanto de medición como de actuación sobre los sistemas de ventilación para maximizar los caudales de aire limpio de la calle hacia los asistentes, ¿no? De tal manera que, bueno, sea un plus de seguridad, dado que la contaminación por aerosoles, que, bueno, mucha gente hablaba de ella desde los inicios de la pandemia, de la crisis, pero que en cierta manera pues creo que no se ha tratado con toda la importancia que tiene, ¿no? Es un cuarto vector importantísimo a nivel de seguridad. Luego están también las adecuaciones, digamos, de escenario para adentro, ¿no? Que esas son enormes, ¿no? Nosotros de alguna manera, nuestra actividad de auditorio, más o menos en un año normal, está en torno de entre 160 y 170.000 espectadores, entre 3 y 4 millones de euros de entradas vendidas, más o menos esos son los números en los que nos movemos, y tenemos orquesta, ópera, ballet, danza, en fin, manifestaciones de todo tipo, pop, rock, por supuesto, y en ese sentido, pues por ejemplo, la presencia de las orquestas y de las orquestas con coros, pues te obligan a reconfigurar el espacio completamente. La concha acústica, que es, bueno, pues ese elemento que sirve para proyectar el sonido hacia la sala, en muchos momentos no se puede utilizar, hace falta tener espacios extendidos para los coros, las orquestas ya no, 2 músicos comparten el atril. Bueno, todo esto es un cambio enorme, y de camerinos hacia adentro, pues también muy importante, pues porque todo el mundo tiene que venir cambiado, en fin, esto ha sido bastante complejo, y nuestro coordinador de escenarios, pues lógicamente ha pasado un periodo complejo, ¿no? Pero digamos que en el aspecto de modificación de edificio, sí que es verdad que también hemos actuado en lo que son los accesos y las evacuaciones. Antiguamente entrábamos y salíamos por una puerta, ahora hemos hecho incluso obra civil fuera del edificio y señalizado el exterior del edificio para que con tu entrada sepas cuál de las 3 puertas de acceso puedes acceder. De esa manera minimizamos colas y tiempos de espera. Y luego también ha habido que hacer muchas modificaciones en el sistema de ticketing. Afortunadamente, nosotros fuimos un auditorio que a los promotores esto no les gusta, pero que siempre hemos mantenido una prerrogativa, y es que todo el mundo pasa por nuestro sistema de ticketing, y eso nos ha venido muy bien en este momento. La trazabilidad es completa, hemos tenido que ajustar pues los procedimientos de compra múltiple, etcétera, pero hemos podido mantener absolutamente todo el control para que luego, por ejemplo, en circunstancias cambiantes de normativas de aforos, hayamos podido pintar y repintar planos de sala con absoluta, digamos, flexibilidad en la medida en la que controlamos todo el sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, una cosa que a veces comercialmente no era lo mejor, no le dábamos todas las flexibilidades que muchas veces los promotores quieren y tenían que pasar por nuestro aro, pues eso seguramente nos ha venido bien. Creo que hay una parte muy importante de lo que hemos hecho en Pamplona, en Navarra, que ha sido el trabajo con el Departamento de Salud. Muchas veces nos toca que la normativa nos venga de arriba abajo, y nosotros hemos hecho una aproximación al tema para intentar generar la normativa de abajo arriba. En ese sentido, pues bueno, durante la pandemia prestamos una serie de servicios al Departamento de Salud de manera absolutamente, bueno, pues desinteresada. Habilitamos el recinto ferial para todo el tema de PCRs. Se convirtió como una especie, está en el equipo de rastreadores, hubo equipos de manufactura de determinados elementos médicos que faltaban. Eso sirvió para establecer una intimidad con el Departamento de Salud, y después les ofrecimos espacios de reuniones gratuitas para que aquellas reuniones presenciales, que incluso en pandemia tenían que suceder de manera presencial, las tuvieran. Eso ha permitido establecer una serie de, bueno, pues el roce hace el cariño, ¿no? La presencialidad es importante, como todos sabemos, y eso nos ha permitido estar muy presentes en todas las discusiones en materia de aforos, normativas, etcétera, etcétera. Por ese motivo, ya desde el momento en que empieza la fase de nueva normalidad, ¿no? A finales de junio, podemos disponer de unos aforos razonablemente generosos que nos permiten trabajar, ¿no? Estábamos hablando de un 70% en el caso del auditorio principal, en torno a 1.100 butacas, y en el caso del Arena Club, en el Navarra Arena, otra de las infraestructuras que tenemos, un aforo de 1.300 personas. Esto era bastante excepcional en aquel momento en España, y yo creo que fue, bueno, pues una cuestión de poder tener esa relación personal y el que traten de entender, ¿no? Porque una cosa de la que
que estamos muy en contra es de esas normativas globales que te dicen no, un 40% de aforo con este tope. Pero vamos a ver, una infraestructura no tiene nada que ver con otra. Lo que usted tiene que hacer es hacer un análisis de riesgo de las superficies de interior. Es más, que no solamente pensando en infraestructuras culturales, a la hora de pensar en la hostelería, en la restauración, etcétera, etcétera, lo que usted debe tener es una estrategia, porque si no esto parece un zoco, ¿no? Un 30, un 40, porque este presiona, porque Madrid hace no sé qué, porque Valencia hace no sé cuántos. No, esto no va de eso, esto va de tener una aproximación científica a los temas que nos competen. Y en el caso concreto de los aforos de interior, pues consideramos que la ventilación, considerando que todas las cosas ya son commodity, por así decirlo, los geles, las distancias, etcétera, etcétera, la ventilación es el elemento crítico y hemos invertido mucho tiempo en convencer de eso. Y luego la tercera cosa que quería decir es cómo trabajar con el sector cultural. Nosotros, en el momento en que estamos encerrados en casa, pues hay una serie de mesas de trabajo con los diferentes subsectores culturales de las cuales participamos y entendemos que hay que cambiar completamente el modelo. Nosotros siempre buscamos, nosotros no somos promotores como Palacio de Congresos, lo que hacemos es dar servicio a promotores. Tercero, es verdad que tenemos un cliente muy importante que es la fundación de nuestro auditorio, pero que a todos los efectos para nosotros es un cliente. Somos promotores en cuestiones muy circunstanciales. Entonces, dijimos, aquí hay que variar el modelo, porque efectivamente los aforos no van a permitir trabajar al sector privado. El sector público, entidades del sector público van a tener seguramente el pulmón financiero para abordar aforos pequeños. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender cómo manejarnos de manera diferente con el sector privado. Entonces, lo que hicimos es, en la fase 1 de desescalada, que empezó el 8 de mayo, para el 19 de mayo, es decir, todavía en fase 1, montamos un festival propio de streaming para testar el modelo pay-per-view, porque hemos tenido un montón de distribución gratuita de contenido cultural, pero esto no es sostenible y la conversación nos lleva a esto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a testar el modelo pay-per-view y vamos a testarlo todo con agentes locales, con artistas locales, con agencias de management locales, con las cuales habíamos estado en mesas de trabajo, ¿no? A ellos les dimos la oportunidad de trabajar y un precepto que hemos tenido muy claro desde el primer momento es que en un momento de crisis tenemos que preservar el ecosistema, nuestros proveedores, nuestros artistas, es decir, hacer todo lo que esté en nuestra mano posible para tratar de que haya trabajo. En ese sentido supone olvidarte un poco de tu PIG, de tu cuenta de explotación y razonar en clave de entidad pública, que creo que es también, nosotros somos muy sensibles a toda la parte económica, de hecho en nuestra casa a veces se nos reprocha eso, ¿no? en el Parlamento y tal, pero bueno, pues hay a grandes momentos, grandes problemas, pues soluciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues reservamos unos presupuestos para montar esto y aprender a hacer televisión, porque pasamos de ser un teatro a ser un sitio donde producimos producto terminado, al cual además, teniendo en cuenta que es pay-per-view, le tienes que dar una calidad extraordinaria. En ese sentido, un trabajo de edición muy importante, un trabajo de regiduría muy importante, te cambia completamente el esquema, todo cómo funciona la iluminación, la disposición de cámaras. Es decir, aprendimos a hacer televisión en ese primer festival pay-per-view que le llamamos Kilómetro Cero Music Fest, ¿no? En ese sentido, en el momento en que entramos en presencialidad, en agosto tenemos el Festival Flamenco on Fire, del cual hemos sido copromotores históricamente, y este año dijimos, muy bien, nuestra parte de copromoción, aparte de lo que hacemos históricamente, va a ser una producción en streaming, también en pay-per-view, pero ya con público en sala, de tal manera que también cambian una serie de condicionantes. Y además firmamos acuerdos de distribución con Latinoamérica para que algunos teatros de Latinoamérica tuvieran, digamos, no la emisión en vivo, sino la emisión en diferido, con lo cual también aprendimos de posicionamiento de contenido cultural a través de medios digitales, ¿no? En ese sentido. Después, de alguna manera, nos llega la situación de un sector privado que trabaja de muy difícil manera con aforos reducidos y entonces lo que dijimos es, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un acuerdo de coproducción en la cual metemos a nuestras dos sedes principales, el Auditorio Principal de Baluarte y el Arena Club, el Navarra Arena, y metemos a las tres principales salas de concierto de Pamplona. Y lo que vamos a hacer es mitigarles a los promotores el riesgo taquilla. Es decir, como en las salas pequeñas es inoperable con un beneficio económico y ni siquiera con un empate económico, vamos a aprovechar los remanentes económicos que nos quedan de las sedes grandes y los vamos a dedicar a las pequeñas para que el ecosistema de la música en vivo pueda funcionar. En ese sentido, hubiera sido más fácil para nosotros directamente poner en canción a las superficies grandes y empezar a promover conciertos, pero nos pareció más oportuno el hecho de preservar ecosistema. Al final, ayudar a los pequeñitos para que de alguna manera todos podamos trabajar hasta que la pandemia afloje, ¿no? Y en ese sentido, pues montamos una cosa que se llamó Anaim Club Fest. Anaim es la Asociación Navarra de la Industria Musical y ayudamos a otros. Y eso creo que ha sido muy interesante porque es una manera nueva de trabajar, nunca lo habíamos hecho
pero creo que hemos ayudado al sector y el sector nos ha ayudado a nosotros. Quiero decir que hasta el ministro de Cultura vino a ver uno de los conciertos, lo cual, bueno, pues te indica que seguramente algo hayas hecho bien, o no lo sé. Y entonces, esa apuesta, de alguna manera, esto hasta, digamos, la pandemia evolucionó de muy mala manera en Navarra, y en torno al 20 de octubre tuvimos un parón que acaba hoy precisamente. Hoy tenemos el concierto de la Sinfónica de Navarra, pero el habernos movido en el terreno audiovisual y haber aprendido a hacer televisión nos ha llevado a la siguiente situación. En el momento en que llega la siguiente pandemia teníamos la apertura del abono de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Pues prácticamente en 3 días hubo que remodelar, y en vez de cancelar, lo que hicimos es hacer la señal de televisión, dársela completamente terminada a la televisión local, para que en prime time pudieran emitir el concierto de apertura de abono y de esa manera no cancelar la ópera, ¿no? Y la sorpresa ha venido con el final del año, pues porque hemos tenido un encargo de nuestro gobierno, porque de alguna manera con esta situación de confinamiento ha decidido que era preciso nutrir a la televisión autonómica de mejores contenidos culturales, y nos ha hecho el encargo de toda la generación de contenido cultural y deportivo a nosotros, porque hemos acumulado el know-how a lo largo de estos meses, ¿no? Entonces, bueno, yo no sabía que esto iba, o nosotros no sabíamos que esto iba a suceder, pero de alguna manera nos hemos adelantado, hemos aprendido a hacer algo que no sabíamos hacer. Ha sido fundamental la implicación de proveedores. Realmente las reuniones en pandemia fue, chicos, tenemos un marrón, esto lo tenemos que solucionar entre todos. Una de las cosas positivas que se saca de la pandemia es un espíritu de grupo increíble entre personal de la casa y proveedores. Es fantástico. Había el día que reabrimos el auditorio a público, el 27 de agosto, había una sensación de reinauguración casi, ¿no? Y seguramente es la misma que tengamos esta tarde, que lamentablemente no vamos a estar presentes. Y es un fenómeno al que nos vamos a tener que acostumbrar, estos parones, estos cierres. No sabemos cuándo, entre vacunas, inmunidades acumuladas, antivirales, sistemas de autotesteo, etcétera, etcétera, esto desaparecerá. Pero en el proceso de que eso desaparezca, pues lo que hay que intentar es adelantarse a lo que venga, y eso es lo que hemos procurado hacer. Gracias, Javier. Me han llamado ya la atención que dicen que corte, que son y cuarto ya, son y 20. No sé si hay tiempo para preguntas. Yo tenía algunas preguntas preparadas, pero creo que es mejor que cortemos, ¿no? ¿Una o dos? Vale, pues si hay preguntas, si no, yo tengo preparadas. Vale, pues voy yo directamente. El sobrecoste que conlleva todas estas medidas, ¿cómo lo soportáis? ¿Cómo afronta el cliente ese coste? Porque se le imputará alguna parte del coste en congresos, en ferias y en la actividad cultural. ¿Hasta dónde llega el cliente? ¿Hasta dónde llega el recinto? Una pregunta que me parecía... En nuestro caso, el cliente lo asume perfectamente. O sea, al final todo el mundo sabe, es consciente que la responsabilidad es de ambos lados, y por tanto nosotros hemos adaptado el edificio, porque claro, dentro del cambio de decoración, pues todos los geles, todo lo que hemos tenido que poner, pero hay otros temas que los tiene que hacer el cliente, o sea, y lo asume. Fuera de lo que son zonas comunes, lo asume el Palacio, y el resto, ya en salas o en espacios que se hayan utilizado. El resto todo, y realmente no lo ha discutido ningún cliente, ninguno. Yo no sé en vuestro caso, pero... ¿En ferias? Que lo hayamos asumido porque no se ha celebrado prácticamente nada. Bueno, pero cada expositor tendrá que asumir su parte de adaptar el stand o zonas comunes de la propia exposición. Comunes está claro que va por nuestra cuenta y ya está todo preparado, y habrá cosas que tendrá que asumir el organizador, obviamente. Es que incluso las tiras que cada uno ha personalizado, los asientos que no se podían poner, todo eso lo cubre el cliente, pero al principio teníamos miedo de decir, bueno, ¿y esto quién lo asume? El cliente tal. Es que se lo presentas y lo tiene clarísimo. Bueno, que es una cosa clarísima. Al final no ha habido ninguna discusión en ese sentido. Y en lo cultural supongo que es más complicado, ¿no? Subir la entrada no se suben. En materia congresual está claro que el cliente, y luego en materia cultural tienes que discriminar. Cada cliente tiene una casuística, y en ese sentido pues no parece muy lógico que nosotros cubramos costes de programadores públicos con presupuestos muy generosos, como pueden ser las orquestas, pero puede haber otros promotores más débiles y, sin embargo, con propuestas interesantes a los que hay que echarle una mano. Entonces, un traje a medida para cada promotor. Pues nada, me atrevo a lanzar una pregunta y a lo mejor no se queda sin responder, pero lo pensamos. ¿Qué pensáis de hacer espacios seguros, corredores sanitarios seguros, a través de
de aplicaciones vinculados a códigos QR, que un congreso pueda llegar a una ciudad, se pueda ir a un hotel donde todos sus trabajadores y todos los turistas puedan enseñar que se han hecho la prueba, que puedan ir a un restaurante, que puedan ir al recinto, ahora con test, pero después vendrá la vacuna. La ley es un poquito ambigua, en principio no deberíamos prohibir el paso, pero es una cosa que tenemos que tener en cuenta para el 2021 seguro. Lo dejamos aquí. Habrá que pensarlo. Pues muchas gracias a los tres. Muy bien. Y nada, vamos a pasar a la siguiente No hay. ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Le vamos a pedir, bueno, ella misma ya lo sabía, se ha quedado con nosotros, Belén Mann, directora de Convenciones y Congresos en IFEMA, para profundizar en algunas de las cuestiones que ya se han apuntado. Y bueno, de todo lo anterior yo creo que todos hemos podido sacar algunas conclusiones, hemos tomado buena nota, de forma literal, también os he visto trabajar en ese sentido. Y creo que también podríamos resumirlo, por ejemplo, en 3 conceptos, ¿no? Yo creo, para mí, uno de ellos es el esfuerzo ímprobo que vemos que se está haciendo y que yo creo que resulta particularmente meritorio justamente porque, como venimos diciendo a lo largo de la mañana, se está haciendo sobre la marcha, con una situación cambiante y con una normativa también cambiante. Entonces, se está haciendo un esfuerzo que creo que es un concepto que cabe la pena reivindicar también estos días, ¿no? y poner en valor. También otro concepto, adaptación, sin ninguna duda. Estamos viendo que la capacidad de adaptación y la flexibilidad, que es otro concepto en el que hoy también vamos a profundizar, es indudable. Y yo creo que me quedaría con un tercer concepto de todo lo escuchado, porque necesito quedarme con ese concepto y creo que nos pasa a todos. Se ha mencionado la esperanza. Es verdad que 2021 viene el pobre con bastante presión, pero también es cierto que mejorar lo que ha hecho su predecesor tampoco es difícil, así que vamos a mantener esa esperanza de la que nos hablaba Silvia y vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo para garantizar que cosas como la que estamos disfrutando y estamos viviendo presencialmente hoy se puedan seguir haciendo.